Hoy nos acompaña la gente de Invertir en Bolsa Fondos. Tenemos el agrado que nos acompañe Lucas Fernández, que es asesor financiero en fondos comunes de inversión, y Matías Rossi, que es portafolio manager. Los chicos van a dar una presentación, sobre todo un view de la parte, fundamentalmente en la parte local, con énfasis en la parte local, para luego comentarnos cuáles son las distintas estrategias que están desarrollando con los fondos, en un contexto en el cual han cambiado varias cosas en los últimos días, con un gobierno nuevo, en los últimos, que ha asumido no más de 100 días que lleva de gobierno, donde tuvimos también algunos cambios normativos que llevó a cabo el Banco Central hace apenas 2 días, que tuvo un impacto muy fuerte en los mercados el día de ayer. Así que seguramente los chicos han estado con mucho laburo y nos van a comentar un poquito cómo se fue acomodando el mercado en el día de ayer. Así que, bueno, la idea es que esté estructurada de esa manera. Vamos a dejar al final unos 10-15 minutos para preguntas que les pueden ir analizando a través del chat que tenemos acá abajo. Así que, bueno, sin mucho más introducción, agradecer a los chicos por participar en este espacio y a todos los oyentes también por sumarse al primer desayuno del mercado de este año. Te cedo la palabra. Bueno, Guille, muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias también por la invitación. Y sí, es tal cual como decías, la realidad es que habíamos preparado algo hace 2 días para la presentación de hoy y ya el día de ayer tuvimos que cambiar la mayoría porque las medidas del Banco Central salieron a romper con varias cosas que si bien las teníamos estipuladas, no había llegado la norma que dijera que iba a pasar eso. Teníamos en cuenta que en algún momento con este dólar tenía que haber una baja de tasas, también por la baja de la inflación, y llegó todo junto, la baja de tasas y la baja de la inflación con respecto a lo que se esperaba del REM. Ahí voy a empezar a compartir pantalla. Díganme si estamos OK y avanzamos. La Sí. idea, la idea un poco es arrancar con las medidas del Banco Central. La primera y la más importante es la baja de las tasas. A ver, se bajó, lo más importante es la baja de la T al final, que tampoco esperamos que sea la última, más que nada por el dato de inflación de ayer, 13,2. Seguramente tengamos una próxima baja a la puerta. Esta baja era muy necesaria, estaba demasiado fogoneado el carry y la realidad que un dólar bastante planchado con muchísimo flujo vendedor. La verdad que ya en los últimos días de la semana pasada habíamos empezado a ver que si bien había un flujo todavía vendedor muy importante, ya los precios no seguían convalidando a la baja. Esto seguramente les dio la señal de alerta de que era momento de que se efectuara la baja de tasas y también aprovecharon para hacerlo conjuntamente con el momento en el que pusieron el canje del tesoro que hubo en estos últimos 2 días. Lo más importante acá es que se cambió el tipo de deuda. Primero se alargó muchísimo la duration. La canasta de canje correspondía para 4 bonos SER en el tramo medio largo de la curva y pudieron sacarse de encima muchísimos vencimientos que caían ahora en los próximos meses. ¿Por qué también es importante el canje este? Primero, porque tuvo aproximadamente un 70% de adhesión. Acá podemos ver que es aproximadamente un poquito más del número que tenían los entes públicos eh, en toma de la deuda que se canjeó, que era del 66,7. Eso es muy importante porque ahora el gobierno tiene otra cintura para afrontar un posible aumento del crawling peg para con el dólar oficial. ¿Por qué digo esto? Porque uno de los títulos más importantes de los que se canjeaba era el T24. Se hizo un swap en ese sentido, primero porque se cambió deuda dólar link por deuda SER. El gobierno espera de que la deuda SER siga a la baja por las tasas, así que la verdad que es un cambio muy positivo sumado además de que representaban entre el T24 y el TDA, representaban aproximadamente 7 billions aproximadamente de la base.
Entonces, un aumento, por ejemplo, en un escenario que planteamos nosotros, que era un aumento del crawling peg al 8%, como para poder acomodar un poquito más el dólar oficial, esto le dejaba al gobierno para los vencimientos de abril, si se arrancaba con el crawling peg justamente para abril, de un aumento del 2 al 8. Teníamos, porque esto también lo planteamos con lo que había dicho Caputo en su entrevista. Entonces, cuando planteamos este escenario, veíamos que el valor residual subía aproximadamente un 17%, lo que te hacía aumentar aparte la base monetaria otro 8%. Eso, obviamente, un aumento de la base monetaria por los vencimientos de deuda de los dollar link, le iba a dejar un escenario con una mayor bastante expansiva. Un 8% puede no ser considerado mucho, pero era un número y en momentos donde está bastante bien administrada la baja de la inflación, iba a posiblemente presuponer un problema. Así que la verdad que este canje del Tesoro fue muy bueno, si bien seguramente la mayoría haya sido explicado por los entes públicos, la verdad que deja el camino bastante allanado para los próximos vencimientos y esto es muy positivo. Después vamos a ver un poquito lo que fueron los retornos tanto en dólares como en pesos. La realidad es que con el dólar bastante a la baja, el dólar MEP bastante a la baja y con el carry bastante acelerado, vamos a ver que los retornos mes a mes y semana a semana de las últimos, del 8 de marzo para atrás, la verdad que fueron los más ganadores, fue todo lo que fue curva pesos, la verdad con porcentajes bastante importantes. Claramente llegamos al día de hoy, en realidad hace 2 días cuando habíamos presentado la operación y decíamos, bueno, ya con estos números el carry seguramente va a empezar a aflojar. La realidad es que la baja de tasas convalida que el carry empieza a aflojar. Bien, la voladura de ayer de los bonos SER, la verdad la podemos ver acá podemos ver que la voladura fue bastante interesante, obviamente teniendo implícita la tasa de referencia. Obviamente, cuando baja la tasa vas a tener una comprimida abajo de las tasas y una suba de precios. Esto lo podemos ver exactamente que fue lo que pasó ayer. La realidad a partir de ahora es plantearse la siguiente pregunta. ¿Queda, queda un espacio para que siga subiendo la curva SER o ya nos ponemos a ver el porcentaje de posible upside tanto del dólar link como el dólar MEP? Bueno, yo creo que ahí es una excelente pregunta para hacerse y aparte para comparar entre lo que es dólar link y dólar MEP. ¿Por qué? Primero porque el segmento dólar link está bastante tomador, lo que quiere decir que tuvimos una suba de tasa de referencia en todo lo que es dólar link, lo que veíamos viendo hace unos meses que eran colocaciones dólar link y tasas negativas. Ahora ya tomamos como referencia una de las últimas colocaciones de MSU, donde tuvimos una colocación hard dollar y una colocación dólar link, que la verdad es que salieron casi a la misma tasa, un punto porcentual por debajo. Por lo tanto, ahí ya tenemos que empezar a ver, y esto después seguramente ahí Mati va a estar viéndolo mejor con el fondo. La verdad es que es un momento interesantísimo para plantarse en dólar link con las tasas muy cercanas a la hard dollar y aparte teniendo todo el upside de la brecha entre el dólar link y hoy el dólar MEP, que ayer al subir un poquito el dólar MEP se volvió a ampliar esa brecha. Entonces, ahí nos podemos volver a posicionar en un dólar link porque el upside de la brecha más la tasa que están pagando los dólar link pueden ser más atractivos que los SER si la inflación sigue a la baja y vuelven a bajar la tasa de referencia en no mucho tiempo con inflaciones que convaliden esa baja de tasas. Acá, bueno, hablando un poquito sobre la inflación, ayer esto tenemos tres curvas, la de diciembre, la de enero de proyección de REM y aparte la que había dicho Caputo en una entrevista, nosotros tomamos la de Caputo porque aparte el día de ayer convalidó también la inflación con los dichos de Caputo. No fue todavía menor porque nos ubicamos, se ubicaba en 14 las proyecciones y después terminó siendo un poquito más que 13.
Entonces, lo único que habría que ver un poquito es marzo. Marzo tiene mucha estacionalidad, la inflación de marzo, tarifas, colegios. Por lo tanto, tendría que haber un doble esfuerzo en la baja de la inflación de marzo para que se convalide estas curvas. Hay que seguir muy de cerca el dato de marzo, porque si el dato de marzo sale en línea con lo esperado, ya podríamos tener una caída bastante abrupta ya para el mes de abril, y eso convalidaría que se esté dando con mucho éxito el plan económico. Así que la verdad que eso habría que mirarlo bastante bien y lo vamos a seguir muy de cerca. Y de esa manera volvería a convalidar la estrategia Net Dollar Link. Poco la curva SER. La curva SER, la verdad es que hoy quedó un poquito más por abajo. Esto fue al lunes justamente antes de de la compresión de tasas, así que la realidad es que quedó bastante, las TEAs quedaron un poquito por debajo y, y ahí haciendo el matching con el resto de las curvas, la verdad es que está perdiendo un poco, sobre todo la parte muy corta, comprimió demasiado, está perdiendo un poco de atractivo ahí la parte más corta. Veremos la parte un poquito más media de la curva, llegando hasta el TX26, un poquito por encima. Eh, pero bueno, eso va a haber que seguirlo muy de cerca, sobre todo estos días, a ver cómo reacciona. También vamos a ver cómo tracciona el dólar MEP, porque el dólar MEP, a partir de la baja de tasas, no es que quedó sin techo. Tenemos ya solamente hasta el posible upside de los máximos de 1300, tenemos aproximadamente un 23, un 25%, dependiendo la fecha que tomen. Entonces, no, quedarse en la curva SER sería interesante siempre y cuando no convalide el dólar MEP una suba más arriba de los máximos, o si llega a esos máximos, estar atento a las rotaciones y qué tasa se puede sacar por encima del posible upside, y si se da en el corto plazo o si se da más en el largo plazo. Acá analizamos un poquito TX26. La verdad es que venía un poco mejor. Es una de las buenas opciones a la hora de analizar la curva SER, pero también lo comparamos contra el nuevo TZX26. La diferencia entre estos dos bonos es que si sale una LISI como las que vienen saliendo aproximadamente cada 15 días, el central te pone el bid 3 puntos arriba, así que ahí hay un posible trade si el central sale a ponerte una LISI con los 300 basis points por arriba de mercado. Así que hay una pequeña oportunidad, pero bueno, fuera de eso, acá como les comentaba anteriormente, se van la mayoría de estos compromisos, sobre todo los de abril, que eran los duales y los Dollar Link, que eran el T24 y el TDA. Eh, Así que eso se cambia por la canasta de los ERS, que son mucho más largas, así que eso le da un alivio bastante importante en deuda de corto al gobierno, porque después, como verán, en junio no hay casi vencimientos, los de mayo no son tan importantes, así que lo importante que era abril lo tenemos bastante para adelante. Por último, este es un escenario que armamos, una inflación a lo Caputo y un crawling del 8%. La inflación a lo Caputo es esa que vimos que era la curva más baja de los datos de inflación. Acá vemos, obviamente, acá no están incluidos las subas de ayer de los ER, pero vemos que se va perdiendo de a poco el carry. Y si querés hacer de tasas efectivas, lo que más te termina dando efectivo es un TDA en dólar link o irte al tramo medio largo de la curva SER. Ya todo lo que es carry a corto plazo se va a hacer más que nada seguramente con dólar link y estrategias de sintéticos de futuros.
que con, como se venía haciendo ahora, tratar de estar corto en la curva C. Así que eso muy importante de verlo. Este es un escenario en base a los dichos por el gobierno, así que lo armamos en base a eso como para tener una posible referencia futura de cómo se van a estar moviendo los instrumentos. Después, otra cosa interesante que no queríamos dejar de mirar es la curva de Bopreal versus los soberanos. La realidad es que vemos muchísimo valor en lo que es Bopreal. La verdad que tienen un montón de sweeteners que no tienen los soberanos, que el soberano últimamente estuvo subiendo un montón, lo cual nos parece correcto porque teníamos un view bastante parecido, pero están llegando a un nivel de TIR donde todavía te queda posiblemente abierta una reestructuración. Y por el otro lado tenés el Bopreal, que tiene el gatillo automático, la parte A, B y C, las series A1A, 1B y 1C, tiene ese gatillo automático de pago de impuestos que sería como un rescate anticipado a valor 1. Entonces, calculándolo de esa manera, la verdad que tener ese rescate que está comprometido por la FIP, que lo podés utilizar, que aparte no tenés que estar pensando en la reestructuración y que te está dejando TIRs de aproximadamente 25-24%, la realidad, con una duration también bastante parecida a la L, hasta en algunos casos entre la A y la B más corta, la verdad que tener esa posibilidad de hacer esa rotación de soberano a los strips del Bopreal, que tienen la posibilidad de rescate anticipado con TIR, esto planteando siempre que el AL suba todavía un poco más de precio, comprima la TIR, la verdad que las rotaciones parecen bastante interesantes. Acá, por ejemplo, hicimos un escenario también en el que tenés un upside para llegar a las TIR promedio de Ecuador y Egipto, que son países que están en situaciones similares. Te quedaría un precio de 56,22, o sea, tenés todavía un upside de 18,8%, te dejaría una TIR de 20, y en ese caso, si ya tenés ese upside, ya te empieza a ser un poquito más interesante la rotación directamente al Bopreal, al 1A, al 1B y al 1C. Ahí la verdad es que hay una oportunidad si sigue habiendo upside por parte de los soberanos, la rotación sería bastante interesante y, y la verdad es que se puede ganar, si bien no se gana legislación, porque también es legislación argentina, pero se gana ese rescate anticipado que los soberanos no tienen y que sigue estando latente, digamos, el fantasma de la reestructuración. Así que bueno, eso es un poco el contexto argentino actualmente. Ahí le cedo la palabra a Mati para que haga la presentación de los fondos. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Guille, por la intro. Gracias, Luqui, por ponernos en contexto. Y gracias a todos por la invitación hoy, por dejarnos unirnos a este Zoom. Voy a compartir la pantalla, a ver si se ve. ¿Se ve bien, por las dudas? Excelente. Perfecto. Genial. Bueno, voy a hacer una presentación algo breve, ¿no? Con la claridad puesta en contexto que nos marcó recién Lucky. Voy a ir presentando los diferentes fondos que nosotros tenemos, cómo nos adaptamos hoy a estas medidas y a los diferentes movimientos que tuvo el mercado con tema de flujos y demás. Obviamente vamos a ir opinando lo que vamos viendo, pero sobre todo breve presentación de los fondos que tenemos para después de última pimponear un poco con dudas que tengan sobre las diferentes curvas. Bueno, nuestro fondo, digamos, el fondo más comercial o que tiene que tener toda una casa de fondos es nuestro fondo Money Market, que hoy es uno de nuestros fondos más fuertes en patrimonio.
Creo no es necesario explicar, digamos, lo que consta de un fondo money market. Tiene una calificación de riesgo AA, calificada por Fix, tiene un patrimonio de 40.710 millones de pesos y obviamente una duration corta al ser un fondo money market. Para destacar nuestro fondo, la realidad es que si bien es grande para el aún total que nosotros tenemos, también fuimos top 5 en rendimiento year to date del año pasado. Es un fondo que la realidad rinde muy bien en lo que es la industria. Obviamente es un fondo que lo que hace servicio, pero que sí se mira mucho, ¿no? Ese rendimiento de tasas. Y bueno, en lo que va del año estamos terceros, ¿no? De este año 2024. Nosotros la realidad es que le seguimos muy, muy de cerca el tema de todo el tiempo estar encima de las tasas, de por ahí hacer ese laburo de cuándo conviene la caución, en qué momento del mes, con las capitalizaciones, o en pelear el tema de los plazos fijos, que ahora con los bancos está un poco más difícil, e ir arbitrando diferentes tasas en el mercado y ver en el contexto que nos conviene para hacer para este fondo. Y bueno, por suerte el trabajo se ve empleado ahí en el rendimiento que hoy tenemos en nuestro money market, como dije, terceros en lo que va del año. Un poco la cartera hoy conformada, bien actualizada por todo lo que va en el contexto. Tenemos un 54% en cuenta corriente remunerada, obviamente que es bastante elevado. Nuestro ideal, obviamente, es llevar ese máximo de vengar del 30% que pueden tener los fondos. Pasa que hoy, con el tema de los bancos, que la realidad es que no te dan plazos fijos o solo te renuevan, bueno, anticipándose también a esta noticia de ayer. De hecho, hicieron bien, hoy únicamente tenemos un 6,42% de plazos fijos, un 6,20 de caución colocadoras. Lo que sí somos fuertes nosotros, que por ahí otras gerentes, otros fondos de esta industria no pueden realizar, son pases. Los pases, tenemos casi un 30% de pases. Es nuestro tope, digamos, interno, de política interna de tener, pero bueno, que nos sentimos empujados a ir a buscar estos pases contramercado, obviamente, que bueno, por ahí tienen tasas un poco más atractivas de lo que es la caución a un día, incluso a 7, y que va capitalizando diariamente, y capaz nos hace, digamos, un poco de ventaja respecto al resto y ganar esos puntos que perdemos hoy por no poder llegar al devengado máximo del 30% en estos fondos. Y bueno, tenemos ahí un 3,5% de plazo fijo preca que los dejamos a tasa del 126, que bueno, eso explica un poco hoy por qué el rendimiento y cómo nos acomodamos también debido al contexto, ¿no? Como dije, el ideal sería aumentar el plazo fijo casi un 20% y una caución un 10% para tener el 30% ahí de vengar. Hoy el contexto no lo permite, ni en nuestro fondo, ni en ningún fondo de la industria. Y bueno, así todo, hoy somos top 3 en rendimiento en este fondo. Creemos ahí con el contexto de la baja de tasas, obviamente ayer entraron suscripciones y van a seguir entrando en lo que es el corto plazo, por ahí una semana, casi 2 semanas, ya que, bueno, obviamente comparativamente con una cuenta remunerada de forma directa, que ayer estuvieron pagando entre 70 y 71% de TNA, o cualquier otros instrumentos de liquidez y de tasa fija en el corto, le va a ir pegando al fondo y va a tardar en adaptarse a llegar a esos niveles. Entonces, bueno, ahí vamos a ver en el corto plazo que van a haber bastantes suscripciones en el money market, porque va a ser, en cuanto a tasa fija y liquidez, los fondos más atractivos de tasa hasta que se acomoden, repito, a esta normativa nueva de la baja de tasas del central. Después, yendo, digamos, de lo más conservador, nos vamos a ir yendo a los fondos un poco más agresivos, por así decirlo. Obviamente el ahorro plus es nuestro fondo T+1, no termina de ser agresivo, pero es un fondo obviamente conservador que, como todos los T+1, intentan de darle un poco más de rendimiento, tener liquidez, ¿no? Inmediata, y buscar, como su reglamento de gestión lo permite, en diferentes instrumentos de mercado un poco más de tasa. Obviamente nuestro view y nuestro objetivo en este fondo es estar bien cortos. Bueno, plazo de rescate T+1 lo dije, calificación de riesgos AA también por Fix. Un patrimonio bastante chico, obviamente en la industria T+1, tanto en el nuestro como en toda la industria, hoy está bastante afectada. Primero porque lo que es las tasas como venían, y porque no hay propios instrumentos, ¿no? del central o del gobierno, no hay instrumentos ya de tasa fija como lo que habían LEDES
no hay prácticamente letras del tesoro, no hay, y eso hace que tengan que estos fondos readaptarse y en vez de ser fondos por ahí de tasa fija o de letras de tasa fija que antes estábamos acostumbrados a recibir por parte del central, no se conviertan en fondos, digamos, de ser cortos, ¿no? De inflación corta, de instrumentos que vengan a inflación con duration corta. De hecho, tiene una duration poquito más de 2 meses. Y como ven ahí en la cartera, tenemos eh, bonos del Tesoro SER de un 30%, es decir, una gran posición del fondo está en instrumentos SER, pero son instrumentos cortos, por eso la duration del fondo, que llega hasta no más de 20-24, lo más largo que tenemos es T4, pero un poquito. Lo que más tenemos obviamente acá es TX24, T2X4, que son bonos que vencen en el corto plazo. Entonces lo que está buscando acá el fondo es tener poca volatilidad y buscar un poco más de rendimiento en estos instrumentos comparativamente a cualquier, bueno, obviamente money market y siguiendo la estrategia, digamos, de cómo se fue adaptando todos estos fondos. Tenemos obviamente obligaciones negociables Badler, un 22,5%. El tema de acá, obviamente, todos lo saben, estas ONs son un poco ilíquidas, pero en el contexto que fuimos viendo de que no habían instrumentos y que el SER tenía un poco de volatilidad, eh, empezaron a demandar bastantes estos flujos, estas curvas, perdón, estos fondos, y de hecho las últimas licitaciones hubieron bastantes de las diferentes compañías y también de bancos privados, bastantes ONs Badler, y ahí nos animamos un poco más a cargar en, en este fondo y obviamente por un tema de volatilidad, como te digo, que le das el 30% de ser, si bien es corto, le agregamos todo lo que es, todo lo que esté a nuestro alcance de tasa fija, como son los cheques, plazos fijos, cauciones, bueno, fideicomisos financieros también, que prácticamente vengan tasa fija. Así que bueno, este es prácticamente nuestro tema Zoom y cómo se adapta hoy a un mercado que tiene un flujo realmente negativo en cuanto a suscripciones y rescates y que no tiene instrumentos propios que vengan en tasa fija para lo que es T más uno. Sí, puedes decirme ONs Badler, que de hecho estamos bastante cargados, pero no puede tener este fondo un porcentaje muy grande porque no podrá afrontar rescates o tendrá que convalidar deals medidas muy poco atractivas para el fondo al momento de vender para poder hacer esos rescates, para poder cumplir esos rescates. Bueno, ahora sí, yendo a un terreno más de intriga a nivel lo que viene es nuestro IEB renta fija, es nuestro fondo dólar link. Eh, la realidad es que nuestra estrategia del fondo es estar bien diversificados, estar bien segmentados en las diferentes curvas. Ahí abajo pueden ver los diferentes instrumentos que tiene la cartera. Es decir, vamos desde sintético con SER, obviamente tenemos bonos soberanos en dólar link, bonos duales, corporativos UVA, corporativos dólar link. Tenemos hard dólar hasta el 25%, que es lo que permite el reglamento de gestión para los fondos en pesos. En este 25% tenemos AL30 y aviones corporativas hard dólar de buena calificación, YPF, Telecom, Pampa. Y bueno, bonos soberanos en dólares, que justamente es lo que aclaraba, que es dentro de ese tope del 25% que puede tener el fondo en bonos hard dólar, digamos, dólar puro. La duration tampoco es muy larga, tiene una duration apenas arriba de un año, 13,28 meses. Plazo de rescate lo conocen, este +2, tenemos una calificación A+. Y el patrimonio del fondo, la realidad es que nuestro fondo es muy grande comparativamente a, a cómo se fueron dando los flujos y internamente a nuestro aún total de todos los fondos. Imagínense, está por encima de nuestro fondo Money Market, es nuestro fondo de mayor patrimonio. Este fondo, antes de que arranque la, esta salida masiva, por así decirlo, en los fondos de la LIC en lo que va del año, eh, llegó a tener 48.000 millones, creo que fue lo máximo. Es decir, no sufrió, por suerte, porcentualmente esos rescates que han sufrido toda la industria. Eso nos hizo, obviamente, estar un poco más cómodos en el sentido de no tener que salir a reventar a cualquier precio cualquier tipo de instrumento. Y bueno, como digo, únicamente hemos tenido un flujo con suscripciones y con rescates de prácticamente 4.000 palos, que no es un número muy relevante porcentualmente al patrimonio y porcentualmente a lo que fue los rescates masivos, como dije,
de la curva dólar link en la industria de fondos. Hoy tiene una TIR de evaluación más 1,83. Obviamente esto está fijado, por así decirlo, ponderado por los diferentes instrumentos que nosotros tenemos. Tenemos los SER, que no tenemos mucha posición de SER hoy. Como lo ven ustedes ahí, tenemos, o sea, nosotros lo llamamos sintético, ¿no? Con bonos provinciales en pesos, con bonos va dólar UVA, con operaciones a plazo y algo de SER, pero que son los bonos soberanos en pesos, ahí que dice sintético, lo llamamos porque nosotros hacemos cobertura con ROFEX. Obviamente, hoy, a ver, en otro momento, nuestro objetivo siempre de este fondo, al ser dólar link puro, es estar la cobertura del fondo al 100%. Pero tampoco nos vamos a tirar un tiro en el pie, perdón, sabiendo todo lo que el contexto, digamos, va viendo, que en el corto plazo no se va a ver por ahí ni siquiera una aceleración del trolling con el tipo de cambio como lo venía controlando, con inflación a la baja. eh, y eso lo aprecian los diferentes instrumentos de mercado. Digamos, hasta abril tienes el TD24 el más 44%, el TDA más 45% de TIR, lo cual el mercado cree que al menos hasta abril no va, y según lo que él dijo también, no va ni siquiera a acelerar el crawling, lo cual yo en un momento lo veía difícil, por ahí en un momento era una distracción atractiva que él hacía, digamos, para así en algún momento acelerarlo o sorpresivamente hacer la unificación. Bueno, esa idea hoy la verdad que tanto el mercado como nosotros también en nuestro view lo vemos un poco eh, más distante. Y bueno, eso explica un poco por qué tenemos, obviamente hoy la cobertura pasamos de estar siempre 100% cubierto en otro contexto, en el gobierno anterior, donde siempre se veía inminente la necesidad de estar con la cobertura, con la brecha que había de más de un 100% por momentos. Bueno, hoy teníamos una brecha antes de la suba de tasas de casi el 15%, hoy ayer con un poco la suba del MEP, un 20%. Y bueno, como digo, un escenario de que quizás en el corto plazo no va a haber ningún salto ni una aceleración fuerte del crawling. Entonces hoy nuestra cartera, que siempre estuvo al 100% cubierta, está entre un 80 y un 85% de cobertura con ROFES con estos instrumentos. Esto lo hacemos obviamente estando short en marzo y long junio, viendo y acomodándonos obviamente como digo antes, al vivo del mercado. La idea no es salirse ni querer pegar el pleno por nuestra cuenta, sino adaptarnos un poco a lo que vemos obviamente y adaptarnos nuestra cartera a eso. Pero bueno, creemos que en marzo no va a suceder, hacemos un poco de sintético ahí con el T24, que tenemos también bastante posición a esta TIR, y esperarlo en junio, que en su momento cerca de los 1.050, 1.060 pesos estaba barato, y bueno, quedó barato también después de la suba del CCL de ayer. Entonces, un poco esta combinación de los instrumentos SER, de los instrumentos Link y bueno, y los instrumentos corporativos, eso también voy a hacer un parate ahí porque es importante. El año pasado era muy demandada esta curva. Hoy esta curva está entre 2025, 2026, 2027, bueno, 2028 va así escalonadamente, como lo digo, de más 5 a más 10%. Esto obviamente explica y se resume en lo que es el flujo, ¿no?, de rescates que tuvo, que son instrumentos muy líquidos, pero, o sea, estar presionando esos precios cuando en algún momento estuvieron cerca del -15, del -20, me parece una picardía hoy desprenderse de ciertos papeles. Nosotros hemos tenido hasta un 40% de corporativo de Link, o un 38%, y lo bajamos a 20%, no en el último tiempo, no en el último mes, ni últimos 2 meses, ni tampoco empujado por rescates, sino porque veíamos por ahí esta compresión de que esa puerta 12, ¿no?, donde empiezan a salir los rescates, obviamente iban a impactar de forma negativa en los precios de los bonos soberanos de Link, que así lo fue, pero también los diferentes instrumentos corporativos, ¿no?, para que los diferentes fondos mantengan su ponderación en las diferentes curvas. Iba a haber rescates y salidas de lo que es los corporativos, y bueno, por ahí corporativos con muy buena calificación y largos, no sé, un YPF, un Pampa, eh, Vista, estar rindiendo más 5, más 10 y salir a esos precios,
nos da un poco de lástima, entonces nosotros hemos ido bajando desde octubre, noviembre, diría, un poco de los corporativos, sobre todo los que teníamos menor calificación, y hoy no somos fanáticos de desprendernos de estos títulos, primero porque no estamos incómodos con este porcentaje, incluso lo podríamos subir, tampoco estamos compradores, dado el contexto de que en el corto plazo se cree que no va a haber mucho movimiento en lo que es la 3500, pero por suerte hemos adaptado la cartera y hemos bajado esta exposición antes de que sea tarde y bueno, ahora muy empujados al ser instrumentos ilíquidos y al tener que salir a cubrir ciertos rescates las demás industrias, hoy capaz están pegándole a los precios de estas acciones corporativas que hace 6 meses eran el caballo de fuerza de de todas las carteras de dólar link y bueno, de todas las casas del mercado. Bueno, yendo un poco a lo que es el multiestrategia, que es el fondo SER, eh, lo mismo acá seguimos un poco la estrategia, obviamente, nosotros tratamos de que la volatilidad del fondo, ¿no? Cuando ven nuestra curva de volatilidad de los fondos, es no tener una volatilidad muy grande, es decir, si alguien busca un poco más de volatilidad o busca un poco más de rendimiento en esa volatilidad, obviamente tenés que irte a instrumentos un poco más largos. Nuestro fondo, para hacer comparativamente con el resto de la industria SER, es bastante corto, es decir, tiene una duration de 6 meses, poco menos de 6 meses, que es un poco la estrategia que nosotros veíamos de que ante un escenario de baja de tasas, ante un escenario de baja inflacionaria, tener que convalidar tires negativas en un TX26, un TZX26, nos pareció un poco exagerado. También es exagerado, obviamente, tener un TX24 hoy a -80, un T2X4, toda la curva corta hasta junio, julio, septiembre, tener desde -50 a -80 de TIR es fuerte, pero que bueno, que por ahí si había un cambio de rumbo y un maniobrazo ahí sobre el tema de controlar la inflación, eh, estando corto iba a ser esa volatilidad un poco más chica, que obviamente que si se descontrola o empiezan, digamos, a devengar más los instrumentos largos, por ahí nos quedamos lejos de ese rendimiento, pero cuando hay un ajuste, obviamente no es lo mismo la variación de un SER a junio o julio, que un SER de 2026 va a tener una volatilidad y una pérdida mucho más grande. Entonces nuestro objetivo hoy, por el contexto empujados, es no hacernos los locos, por así decirlo, no ir a buscar una duración muy larga de los diferentes instrumentos y estar cortitos, entre comillas, no tenemos la duration de 3 meses, de 2 meses, perdón, que tenía el T+1, pero sí el triple de duración que tiene, que son casi 6 meses. Eh, bueno, el fondo hoy también quedó bastante chico, son 2.280 palos. Es un fondo que ha llegado a tener 7.000, 8.000 palos, que bueno, que por el contexto incluso hemos visto más, no acompañando a la industria, sino un tema personal nuestro, individual, hemos visto más rescates en este fondo nosotros que por ahí en el Dollar Link, que es donde la industria más bien focalizado los rescates. La TIR, como dije, al tener un poco más la duration un poco más eh, larga, por así decirlo, y segmentada y diversificada en los diferentes instrumentos y en los diferentes vencimientos, es de un SER menos 43,7% hoy aproximadamente, y la cartera hoy obviamente tiene títulos públicos SER en casi un 60%, sus soberanos SER que son provinciales SER que deben ganar una linda tasa y son cortos. Bueno, un poco de cheque para bajarle un poco la volatilidad que venía dando, cheque y iones Badlar. Y bueno, obligaciones negociables UVA, que la realidad es que nos gustan, quedan un poco largas, pero bueno, hay muy pocos instrumentos de obligaciones negociables UVA y menos aún liquidez, es decir, hay mucha liquidez para afrontar rescate de estos instrumentos, aún más que lo que son los fondos, los corporativos de Link, o los corpos UVA, al no tener tanta emisión. Si bien son instrumentos atractivos que nosotros tenemos en cartera, no podemos darle una ponderación muy grande por esta aptitud que tienen de iliquidez. Y bueno, obviamente el tema metiéndonos un poco en lo que fue el tema de ayer, que Lucky lo mostró perfectamente, cómo corrieron no solamente los bonos SER, sino también los Dollar Link, es prácticamente por esto, ¿no? Porque la baja de tasas
hizo que estas tasas de retorno, tanto de estos instrumentos SER como de los Dollar Link que hemos mencionado antes, el fondo Dollar Link, tengan que quedaran baratas, por así decir, los precios y quedaran atrasadas un poco las tasas. Entonces hubo incluso un acomodo en esto, subiendo el precio de ellos. Y ante incluso rescates ayer en lo que fue la industria Dollar Link, veíamos el T24 subiendo 2, 3, 4% en la rueda. Entonces, eso o sea, aclaraba aún más y fortalecía más esta idea de que esta baja de tasas dejaba bastante baratas las tasas de retorno que te daban los instrumentos, y un poco la suba de ayer es por esto, ¿no? Bueno, nosotros tenemos también el fondo LATAM. Es un fondo bien conservador. Prácticamente hoy la distribución la tenemos en un 10% en Argentina únicamente. Por política interna nosotros no invertimos en este fondo en bonos soberanos, es decir, que ese 10% es únicamente en obligaciones negociables corporativas y de buena calificación, como dije, los créditos anteriores, Vista, Pampa, YPF, Telecom, estaban un poco distribuidos ahí. Hoy la idea es, ante este cambio de contexto, ante este cambio de gobierno, nosotros antes estábamos posicionados así, por ahí sí exponer un poco más y buscar un poco más de rendimiento en las TIR que dan estos jóvenes corpos hard dólar que están entre 7 y 7,5 saliendo, por ejemplo, una John Deere y demás. Bueno, por ahí animarse a ir a buscar un poco más de riesgo argentino corporativo ante un contexto, digamos, controlado y confiable en lo que es el mercado, y ante tires por ahí un poco más elevadas, lo que es comparativamente a la TAM. Tenemos un 30% de Brasil, un 25% de Chile, casi un 20% de T-bills, que el máximo que podemos tener es un 25%. Bueno, hoy nos animamos incluso a ir con diferentes instrumentos de la TAM, e incluso hemos rotado por Argentina para explicar esto que estaba diciendo de ir a buscar tasas un poco más atractivas a nivel contexto. Hemos sumado Paraguay también hace poco en un 5% y tenemos Uruguay en un 6%. Acá, bueno, lo que explicaba, ¿no? Por política nuestra interna, el mínimo de la cartera era un 80% en instrumentos de la TAM renta fija, ya sea soberano corporativo Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay que hemos sumado, y un máximo de hasta 20 lo que es Argentina. Hoy tenemos un 10, nuestra idea es llevar ese tope hoy, por lo que decía, ¿no? Por la confianza que hay en el contexto en el país y porque hay una diferencia capaz ahí de spread con la TIR eh, de los diferentes países que por ahí nos resulta un poco atractiva. Hoy estamos bastante cortos, de hecho si ven el mercado, por ejemplo en la curva latinoamericana, eh, un T-bill corto de acá a un año rinde mucho más que capaz si te vas a la curva más larga de 3 o 4 años. Entonces hoy todo lo que tenemos es prácticamente corto, no pasa solamente en los T-bills, sino pasa después obviamente empuja a que pase el resto de los bonos soberanos de los diferentes países, sobre todo la TAM. Capaz un T-bill a un año está rindiendo entre un 5 y un 5,5%, y si te vas más largo tenés tires cercanas al 4%. Entonces hoy todavía el contexto no da a alargar mucha duration en estos instrumentos. Hoy tenemos una duration de 9,77 meses, es decir, menor a un año. El fondo obviamente es bien conservador, como vimos no tiene ningún instrumento, digamos, con volatilidad, ni bonos soberanos argentinos, que por ahí es lo que más volatilidad le pueden llegar a dar estos fondos LATAM. Una TIR bruta de un 5,4%, es decir, es una buena TIR, dado el contexto de buscar eh, preservación de capital. Me parece que el que está en dólares es una buena opción, y nosotros permitimos suscribir tanto en moneda dólar cable como en dólar MEP. Obviamente el plazo de rescate es T+2. Tenemos una calificación, como dije, al ser bien conservadores, de AAA, calificada por Fix. Y el fondo hoy tiene 12,5, ¿no? 12.500.000 dólares bajo administración, diversificados en estos instrumentos que les fui comentando. Así que bueno, después obviamente también, acá no llegué a presentar, pero tenemos el fondo PYME, que hemos tenido bastante relación con, con lo que es ahí los chicos de 6C, y hemos tenido también suscripciones. Es una buena alternativa
para aquellos que están buscando, aquellas empresas, digamos, que necesitan estar invertidas en estos instrumentos. Tenemos un fondo PYME bastante grande, cerca de 8.000 millones de pesos, que está bien diversificado en todo lo que son corporativos Darlink. También tenemos algo de ser, obviamente tenemos que tener el 75% de la cartera en instrumentos Darlink, ya sea instrumentos a devengar de mercado, como cheques de pago diferido avalados por SGR. Bueno, esa suma tiene que dar aproximadamente no, al menos un 75%, y el 25% restante nosotros lo llevamos en un 80-20, es decir, buscar un poco más de puntos de rendimiento con lo que sería bonos ser cortos. Así que bueno, esto es un poco, digamos, los fondos más conocidos de la industria y de lo que quería comentar. Voy a dejar de compartir y abrimos ahí el canal para diferentes ida y vuelta, por si me olvidé algo, por si queda alguna duda. Estamos acá con todos para debatir lo que necesiten. Mati y Lucas, gracias por las presentaciones, la verdad que estuvieron bastante claras y muy completas. Para los oyentes que quieran ir sumando preguntas en el chat, vamos a ir haciéndolas a medida que van surgiendo. Voy a sumar también a Mileno Muso, que trabaja en el equipo de Research de CICE para algunas preguntas. De esta manera voy arrancando. Lucas, vos comentaste apenas arrancaste la presentación de que, bueno, comentabas el tema de la baja de tasa que se dio antes de ayer, y dijiste que, bueno, que no iba a ser la última baja de tasa. ¿Ustedes qué están viendo? ¿Están viendo que va a haber otra baja que sea de tasa de manera inminente o creen que va a pasar un tiempo como pasó entre la baja anterior, que fueron casi unos 3 meses? Bueno, un poco preguntarles eso que están viendo. Bueno, ahí nuestro view depende específicamente del dato de marzo. Tenemos ahí las estacionalidades que comentaba. Si puede sortear este problema, ya habiendo sacadose de encima lo que son los vencimientos de abril, casi por un 70%, que había comentado también, y si logra sortear el problema de las estacionalidades de marzo, ya deja un camino bastante allanado para que pueda llegar a haber otra baja de tasas. Aproximadamente el dato de inflación se va a dar a mediados de abril, así que después de mediados de abril, no tan inminente, sí, seguramente tengamos un mes por lo menos en el medio, pero ya si está todo ese camino allanado, puede llegar a haber una baja de tasas ahí. Después también va a depender si hay un aumento o no del crawling, muy importante también para el mes de abril, y si no, ya para comienzos de mayo. Entonces, ahí creemos que hay que esperar esas tres cosas. Seguramente recién podamos llegar a ver una nueva baja a partir de principios de mayo. Sería un momento interesante también porque los datos y el aumento de precios no van a convalidar ya la tasa actual que quedó después de la baja de ayer. Entonces, eso sería bastante interesante de ver y yo creo que el gobierno va a esperar esos datos para tomar una nueva decisión de baja de tasas. Y digamos que de alguna manera está todo muy relacionado. Justamente recién nombraste el tema del crawling peg y era la pregunta siguiente. Vos comentabas y mostrabas ahí en las tablas digamos, para abril iba a haber un crawling peg, un aumento que lo calculan cerca del 5%. Bueno, justamente preguntarte si va a estar también muy relacionado con el dato de inflación en marzo. Ahí ya va a depender. Ahora lo que yo comentaba es que ahora el gobierno tiene más cintura para hacerlo al haber sacadose los vencimientos de los TV que vencían en abril. El gobierno tiene más cintura para hacerlo. La realidad es que si sigue sin convalidar, el dólar MEP no convalida una suba muy grande y si la inflación sigue a la baja y no queda tan atrasado el tipo de cambio real medido por inflación, el gobierno no tendría que. Sin embargo, la realidad es que en algún momento va a tener que salir a hacer una unificación y su unificación no le puede quedar un tipo de cambio real atrasado porque si no vamos a tener problemas macro como los que tuvimos que después convalidaron la crisis del último gobierno de Menem. Entonces, ahí la realidad es que seguramente haya un aumento del crawling o una posible ya un salto discreto de unificación, que eso no se está viendo tanto, pero sí, seguramente en algún momento el gobierno vaya a tener que hacer, seguramente ahora tiene más cintura para hacerlo antes,
pero en algún momento seguramente tenga que ajustar un poquito ese crawling y ahí ver un poquito más de atractivo en los dollar link, seguramente después de abril. Ahora puede hacerlo antes, pero no tiene la necesidad tampoco porque todo el resto de los indicadores, ya digo, a no ser que tenga una voladura muy fuerte del MEP, que tampoco es algo que estemos considerando. En ese escenario sí puede ser que tenga que salir a hacerlo un poco antes, pero con el escenario actual no vemos que el gobierno tenga que salir a hacer un ajuste de crawling. El escenario que nosotros armamos es una de las posibilidades y de lo que se podría dar dependiendo lo que dijo Caputo en aquella entrevista cuando también dio los datos de inflación. Así que es uno de los escenarios a considerar y a evaluar a partir de eso los títulos Dollar Link para ver si realmente son los actualmente los ganadores en ese escenario. Perfecto, Lucas. Y ahí te hago otra consulta. ¿Cómo están viendo la brecha, ¿sí? Digamos, oficial y dólares financieros? Si creen que se va a mantener en los valores que estaban hasta hace unos días, o bueno, después de la decisión de baja de tasa que rebotó un poquito, aumentó un poquito ayer, ¿va a estar en estos valores o cómo lo están viendo? Bueno, ahí es interesante ver también lo que sería la brecha con impuesto país para los importadores, que la verdad es que estos días la brecha era cero si tenías en cuenta el impuesto país, y otra es la brecha directamente teniendo en cuenta un dólar oficial, una 3.500 versus el MEP. Eh, la realidad es que la brecha va a aumentar siempre y cuando no mantengan este crawling y el aumento del MEP no sea mayor al aumento del crawling, que posiblemente sea un poquito más lógico si tenemos en cuenta los valores que llegó a estar hace aproximadamente un mes y medio. A ver, la brecha, creemos que si se mantiene este nivel de crawling, posiblemente la brecha aumente un poquito más, pero tampoco vemos un flujo demasiado importante para convalidar un aumento excesivo de la brecha. Por esta razón es que el dólar link es ahora en este momento interesante y no esperando una nueva apertura de la brecha, sino que ya el día de hoy es interesante a estas tasas que están saliendo. Perfecto, Lucas. Emi. Buen día, ¿cómo están todos? Em, Ahí, Lucas, te sumo un par de preguntas de un poco de lo que vos presentaste. Em, Vos bien hablabas de una posible unificación dentro de unos meses o un aumento del crawling. ¿Qué tramo en lo que es Dollar Link te parece más atractivo para captar ese posible escenario? Eh, ya sea soberano o corporativo, en qué estás pensando, en qué meses o periodo te parece que captaría mejor ese escenario. Bueno, es una muy buena pregunta porque también no solamente depende de los instrumentos que tenemos actualmente, sino un poco de cómo viene el flujo, porque actualmente la industria, sobre todo o lo que estamos viendo nosotros es que hay muchísimos productores que no quieren convalidar este precio de venta de todo lo que es soja, por ejemplo, que está bastante abajo. Entonces, aquellos que tienen cintura, lo que están haciendo es abrirse un poquito y decir, bueno, yo me mantengo con la cosecha hasta que repunte un poco el valor del producto. Y eso hace que se estén posicionando aproximadamente en pagarés dólar link de 180 días con una buena tasa. Entonces, si vamos por el lado de la tasa, tenemos una industria que está muy colocadora que está colocando mucho pagaré, que te puede llegar a dar una buena tasa y que aparte te puede llegar a agarrar ese salto de la 3.500. Entonces, para aquel que quiera tomar un poco más de riesgo e ir a una deuda corporativa, la verdad es que, y una corporativa más pyme o más productor agropecuario mediano, la verdad que está muy interesante por los dos lados, porque a 180 días aproximadamente, 210, que es más o menos lo que están pensando en esperar, te puede agarrar las dos cosas, un aumento de las tasas y a la vez el aumento del A3500. Después seguramente entiendo que la pregunta también viene un poco de qué sector, de qué parte de la curva de los duales, por ejemplo, agarrar, si ir al TDG, si ir al TDJ.
yo creo que ahí es un trabajo mucho más fino porque es cuestión de acertar, por ejemplo, si hay una unificación, si se da post junio y anterior a agosto para agarrarlo en el TDG o agarrarlo en el TDJ. Pero bueno, yo creo que ahí también por el laburo que está haciendo Mati con el fondo, también le voy a pedir su view porque que es interesante ahí lo que está viendo él como sector, pero creo que irse un poquito más largo tiene también un poquito más de premio. Es decir, no posicionarse tanto corto, esperar un poquito más para los más conservadores y tratar de ir poquito más largo. Ahí le cedo la palabra a Mati para que agregue. Sí, ahí coincido plenamente, coincido plenamente. De hecho, nosotros por ahí hace un mes vimos con buenos ojos, es decir, con la baja de brecha entre el oficial y el dólar libre, por ahí ir a instrumentos cortos como son el TB o el T2 y el TDA, y que después obviamente el mercado nos corrigió eso y mismo lo que fue sucediendo, las diferentes noticias y demás, y hoy parece más alejado que hasta abril veamos incluso, como dije antes, un aumento del crawling, ¿no? Eh, por ahí, o sea, con el contexto que veíamos de un 15-20% de brecha, uno decía, bueno, es el momento, acelerar, no está apreciado, pero aparentemente sigue firme en que no. Obviamente, a tu pregunta si hay un aumento del crawling a partir de abril, obviamente T24, como lo demostró Luke en una de las presentaciones, T24, TDA resultan ganadores ante un aumento en el crawling ahí en ese mes, que obviamente que si lo mantiene es todo marzo y todo abril, que parece difícil, pero que parece que es lo que se está apreciando prácticamente, ahí obviamente esos instrumentos te quedan un poco fuera muy lejos de ser ganadores. Y lo que nosotros vemos es que por ahí la unificación, nosotros y los precios, ¿no? Y las TIR que vamos viendo en el mercado, claramente va a estar en el mes de fines de junio, principio de julio, lo cual también es otra incógnita a qué precio, que también lo vamos a ir viendo, digamos, depende cómo vaya evolucionando eso. Por ahí es jugársela mucho más fino a un número, porque depende de varias variables y varios factores, pero sí que por ahí en el tramo corto, ¿no? TDA es más para hacer tasa fija, por así decirlo, y donde vayas a ver la unificación junto a liberación de cepo, donde puede estar más el atractivo en los instrumentos de Link para hacer ya en lo que es TDJ y TDG si lo querés agarrar sí o sí, el TDJ está ahí un poco fino, capaz juegan con eso, de acuerdo a la emisión y lo que tengan que pagar, pero lo vemos sí más para julio, ¿no? Esa unificación, si bien acompañada de liberación de cepo, ¿no? Entonces son dos, digamos, condimentos que son detalles bastante importantes, pero sí que en el corto vemos no acelerar el crawling, por más de que yo crea que es momento, vemos que no lo vaya a hacer y, y que va a borrárselo, digamos, de esa bala más apuntando a una unificación para el mes de julio más o menos, ¿no? Ese es nuestro view. Clarísimo, vamos, sí, sí, coincido. Nosotros también tenemos una fecha en la cabeza similar, entendiendo que la cosecha gruesa ya en mayo, junio impactaría, entonces el central estaría en otras condiciones para hacer eso. Así que por ese lado, bárbaro. Eh, una sola cosita más sobre lo que hablaban ambos. Los duales cortos, ¿ustedes los ven atractivos para hacer tasa por el lado del SER, o sea, de la cobertura SER? Lo están priceando por ese lado, no por la parte de Dollar Link, ¿verdad? Sí, yo me Claro que es refería más que TDA 24. nada. ¿Cómo? TDA 24, creo que en algún Sí, momento lo plantearon como mono sí, corto para hacer carry. lo mencioné yo prácticamente porque está devengando, o sea, viendo del lado de la 3500 de Darlink, ¿no? Que creo que hoy es el mayor atractivo que tiene o el que mayor diferencia tiene, porque rinde prácticamente Link menos 45% y el T24 rinde Link menos 44%. Entonces, si vos lo ves a nivel Link, a nivel tipo de cambio oficial, tienen el mismo rendimiento, ¿no? La duración es prácticamente igual y tienen el mismo rendimiento para hacer esa tasa o un sintético. Y después del lado del cero, obviamente que puedes captar, pasa que prácticamente el ser es prácticamente estar lo mismo
entre un TX y un T2X4 que están ahí en el medio de de la duration de eso. Pero yo desde el lado, por ahí te lo decía, del lado del carry, del lado de los que tienen que estar volcados o con cobertura de la 3500, que estoy preciando menos 45% tanto el TB como el TDA, que vencen ambos en abril, y que no vas a tener una aceleración del crawling, bueno, ya es más o menos, si le proyectas un crawling del 2%, más o menos es el precio en el que va a cortar y pagar, contra el precio que están hoy en el mercado, y ahí tenés esa tasa fija, entre comillas, obviamente sujeta a las variables estas de que todo permanezca con el crawling del 2, pero a eso me refería más al sector de Link, al sector SER, digamos, de la curva del bono. Bien. Y te hago una última, Mati, con respecto a los fondos. Ahí en el renta fija dólar de Latinoamérica, me pareció que comentaste, por política del fondo no incorporan soberanos argentinos, ¿verdad? O eso, ok, no Eso tienen es una pensado. política interna nuestra. O sea, el Fondo Bien, LATAM por reglamento de gestión puede tener, pero nosotros, para darle, digamos, una preservación del capital y una gran conservación, digamos, hacer un fondo bien conservador comparativamente al resto de los fondos. Pensamos en un momento en sacar otro fondo hard dollar, digamos, con un poco más de pimienta, por así decirlo. Pero sí, por política interna nuestra, únicamente ese 10% que hoy tenemos en Argentina, que ampliable a 20% por política interna nuestra, que estamos viendo en qué instrumentos y demás, y esperar el momento justo con tires que convalidemos y que nos resulten atractivas, con créditos que nos resulten atractivos. Somos muy selectivos en este fondo en cuanto a eso, pero dentro de ese 10% argentino no tenemos bonos soberanos, correcto. bárbaro. Por mi parte, estoy. Muchas gracias a ambos. Guille. Nada, por favor, a ustedes. No, por favor. El fondo LATAM en este momento está abierto a suscripciones MEP, ¿verdad? En este momento el fondo está correcto. Suscripciones tanto en MEP como en cable. Si tienen cuenta en el exterior, pueden suscribir a la versión cable. Espectacular. Bueno, yo cierro con la última consulta para vos, Mati. Recién comentabas sobre el Fondo Ahorro Plus, el tema 1 de ustedes. Preguntarte, hoy por hoy, un aproximado, ¿qué diferencial de rendimiento tiene respecto al money market de ustedes y un plazo, digamos, sugerido de permanencia para poder lograr captar, si bien tienen seguramente como todo temas 1, un fondo con mayor volatilidad, pero bueno, ¿qué plazo ustedes sugieren quedarse en el fondo para captar esa diferencia? Bien, eso, como decía antes, la industria de temas uno como que se tuvo que readaptar mucho para no tener instrumentos propios de lo que sería un fondo temas uno. Prácticamente todos los fondos temas uno están siendo ser un poco más cortos, los más agresivos por ahí le alargan un poco la duration. Eh, y depende mucho también del contexto en el que entres, porque yo te puedo decir, y para antes, en un contexto donde habían LEDs y demás, te decía, para ganarle a lo que es la tasa del money market, por lo menos tenés que estar 14 días. eh, y hoy, capaz en esos 14 días, te toca así una baja de tasas, una suba, un dato inflacionario que te mueva la aguja, y los días que yo te dije quedan afuera de ese plazo que yo te fijo. ¿Qué quiero decir con esto? No es que no quiera decir un número, como te digo, por mí o para mí, digamos, para que empiece a ser relevante, entre 14 y 21 días el tema uno tiene que ganar la tasa del money market, pero hoy, al estar arrastrados y obligados a tener instrumentos SER, y ante un contexto de que, bueno, hay que ver cómo será la inflación de marzo y demás, y cualquier tweet, incluso del ministro o de cualquier colaborador de ellos, te muevan tanto la aguja, capaz hoy tenés un poco más riesgo y no tenés tanta tasa fija como era antes la famosa industria de los temas uno, pero obviamente es corto, no tiene tanta volatilidad. Yo creo que entre 14 y 21 días le tiene que ganar ampliamente a la tasa del money market. Han tenido una tiro bruta aproximadamente este fondo, un 180 antes de la baja de tasas. Ahora hay que recalcularla, ayer no llegamos, pero va a estar cerca de los 120, 110 puntos. Así que bueno, sigue siendo más atractiva, pero bueno, obviamente la tira está a los instrumentos a finish, así que yo lo veo que le puede ganar el money market entre 14 y 21 días, sí, correcto. Perfecto. Perfecto. Bueno, chicos, agradecerles por haber participado en el primer desayuno de mercado. Que la presentación fue muy clara, muy precisa. Así que, bueno, agradecerles también a los oyentes.
que seguramente nos vamos a estar viendo en el próximo desayuno en el mes que viene. Así que, de nuevo, muchas gracias y que tengan un excelente día. Bueno, muchas gracias para ustedes, gracias por la invitación y cualquier cosa, obviamente, cualquier consulta nos hacen llegar de forma directa con ustedes y estamos acá para ayudar y colaborar en lo que necesiten, cruzar views y bueno, eso. Lucas, Muchísimas gracias a todos los que participaron. Muchas gracias, Guille, por la invitación. por favor, Quedamos atentos a cualquier necesidad. un fuerte abrazo, que anden bien. Abrazo, muchas gracias.